¡Vamos! Vamos a esperar que caigan las señales para empezar a saludar a los hermanos que van llegando. Esperamos que se conecten unos cuantos, ¿no? Bien, estamos en vivo, ¿ok? Estamos en vivo todos. Muy bien. Damos espacio para que se conecten algunos hermanos para empezar con una oración. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Estoy esperando que se conecten algunos. Bien, estamos en vivo, ¿ok? Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos los hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Todos los hermanos. ¿Alguien tiene un sonido, aunque lo apague, un retorno? ¿Hay alguien que tiene retorno? Soy yo, soy yo. Yo. Muy bien, tenemos 58 Bueno, hermanos. bienvenidos. Luis, Buenas noches. Bienvenidos. Hemos estado con muchas ansias por platicar con ustedes este tema de los ídolos y la verdad es una alegría poder compartir en este tiempo en función de la evangelización y ayudarnos en nuestra vida de la fe. Bien, vamos a empezar con una presentación breve. Está el padre Jorge Rache, que está en Colombia ahora mismo. Está el padre José Vicente, que trabaja en Ciuna, Nicaragua. Está el padre Jonás, que está en Comayagua, Honduras. El padre Carlos Handal, que trabaja en Managua, en Santa Teresita, pero está ahora mismo en San Pedro Sula. Y el padre Cristian, que trabaja en Masaya. Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar con una oración. Bendito eres, Padre de bondad, por este momento que nos regalas para poder compartir nuestra experiencia de la salvación, la experiencia del anuncio de Jesucristo que ha venido a liberarnos de la esclavitud de nuestros ídolos. Ayúdanos hoy, Señor, a poder tener en el corazón presente tu amor y tu misericordia, y que podamos creer hoy por intercesión de Santo Tomás, apóstol, también que podamos encontrarnos con tu amor y poder escuchar y poder tener presente que tú eres el único Dios, el Dios que está por sobre todo cielo, tierra y nuestra vida. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Ya hablo de una pequeña introducción. Hoy sabemos que estamos hablando del tema de los ídolos. Y empiezo con una palabra de San Pablo. San Pablo decía a los corintios: Parece que Luis está teniendo problemas en Zixayari. ¿Saben qué? Dale, Luis. Luis está en la Mosquitia. Vivían. Entonces está teniendo problemas ahorita. Ya volvimos. Es mi señal, no se preocupen, que en la selva así es. No, se fue muy Luis. Bien. Bueno, ya va a llegar. Bien. No sé cuál era la lectura que había propuesto, Luis. Te quedaste con San Pablo. Vamos a empezar con esta. ¿Ya está? Sí, ya está. Calmado. Dale, Luigi, te quedaste con San Pablo. Sí, exacto. San Pablo predicaba a los corintios que vivían en un cuerpo y que estaban plagados de dioses y tenían una indecisión grande para poder creer en Jesús, porque su vida tenía muchas prácticas religiosas de adoración. Y entonces San Pablo les dice una palabra, aparece una palabra en 1 Corintios 10:14, que dice: apártense de los ídolos, apártense, dejen los ídolos ya, dejen los ídolos. ¿Por qué? Porque
esto era impedimento para poderse encontrar con Cristo. Entonces, los corintios tenían que dejar de adorar a los dioses del Olimpo. Caramba, imagínate, los dioses del Olimpo, los grandes dioses del Olimpo. ¿Y cómo vamos a dejar de adorar a los dioses del Olimpo? Entonces te dice, los tienen que dejar, porque solo así pueden creer en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo. Es la única manera de dejar los sacrificios cruentos que les hacen sacrificar a sus hijos, que les hacen dejar de adorar al único y verdadero Dios. Y esto lo decían también los profetas, ¿no? Entonces San Pablo, que era un fariseo de estos duros, hablaba con la profecía en la boca, y también lo decían los salmos. Por ejemplo, el Salmo 113 hablaba de estas estatuas que hacían los hombres, hecho por obra de los hombres, por las manos de los hombres, que tienen boca y no hablan, que tienen oídos y no ven, que tienen ojos y no pueden ver, que tienen boca y no sale nada de su garganta. San Pablo se lo decía con una fuerza increíble. ¿Por qué? Para que pudieran dejar de adorar a los ídolos. Hoy esto también es para nosotros también. Porque necesitamos salir de la alienación. Hay una alienación dentro de nosotros que nos hace agarrarnos de muchos ídolos que nos sacan de nuestra realidad de la fe. Y aunque sea bautizado y que el Señor te haya dado esta nueva naturaleza por causa del bautismo, te hace inclinarte por otras cosas que no te convienen ni a ti ni a mí. No nos conviene. Por eso hoy es importante denunciarlo. Este tema hoy denuncia que tenemos una idolatría. Los nuevos ídolos paganos. ¿Ídolo qué significa? Imagen, una figura, una representación. Pero hay otro significado de ídolo que es importante conocer. Lo vamos a decir ahora, ¿no? Significa así como un espectro, un fantasma, ¿ah? Una apariencia, o sea que no es real, una apariencia. Y esta apariencia es el señuelo, es como cuando meten un anzuelo al río y empiezan a sacar los peces, aquí los misquitos, empiezan a sacar peces y peces y peces. Así nos pesca el demonio con nuestros ídolos. Nos agarra y nos empieza a sacar de la vida de la fe. Y hoy el Señor nos quiere ayudar a salir de esta visión, porque los ídolos son o de cosas del pasado que has vivido y que las quieres volver a vivir, o de cosas del futuro que te estás proyectando, o la avaricia que te empieza a comer por dentro y que te hace pensar que es mejor otra cosa que Dios. Vamos a poner un ejemplo para introducirlo, el tema, que es el tema del becerro de oro. Lo hablaba el Papa Francisco hace 2 años. El becerro de oro, que es el prototipo de la idolatría. ¿Por qué? Porque representa la fecundidad, porque representa la fuerza, porque representa la verdad de lo que Dios no merece como culto. El oro, recuerden que el becerro era de oro, que representa las riquezas, que representa lo que el pueblo quiere. ¿Por qué? Porque el pueblo está viviendo una crisis en el desierto donde no hay agua, donde no hay comida, donde los animales y las alimañas del desierto los persiguen, donde aparece un aspecto que en este libro del Éxodo es importante, donde hay una ausencia de una cabeza, porque Moisés subió al monte. Y el pueblo, lo que lo hace buscar el ídolo, el becerro de oro, es la desesperación que lleva dentro porque no tiene cabeza, no tiene que lo guíe. Entonces, hacernos un becerro, hombre, hacernos un becerro, que necesitamos ver a Dios, necesitamos ver una cabeza, necesitamos ver un líder. Y el pueblo de Israel se hace este becerro y le da a Aarón esta desgracia para el pueblo. Esta desgracia
que los mete con el corazón separado de Dios. Eso es lo que vamos a escuchar hoy. ¿Dónde tenemos puesto nosotros el corazón? Lo vamos a escuchar ahora. Estos hermanos van a hablar ahora de qué es lo que nos tiene adorando al becerro de oro. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Porque los becerros de oro, nuestros ídolos, nos esclavizan y nosotros no podemos vivir en esclavitud. Dios nos ha dado un corazón de libres, de hijos de Dios. Y por eso vamos a empezar precisamente con el dinero. Entonces le vamos a dar paso a Jonás, que nos va a hablar acerca del dinero. Entonces, escuchémoslo. Vamos a ver qué nos dice. Bien, hermanos, después de esta introducción, yo espero que realmente estemos claros de lo que venimos a hablar. Es una sustitución prácticamente. Quitamos a Dios, ponemos algo, lo que se nos ocurra, ¿no? El hombre es el eterno fabricante de ídolos. Te falla uno, vas con otro, inmediatamente fabricas otro. ¿Qué cuesta abandonarse a Dios? ¿Qué cuesta? Pues aparece el ídolo por excelencia. El único ídolo que Jesucristo lo menciona en el Evangelio, en comparación con Dios, lo pone casi como un señor. Imagínate. No podéis servir a Dios y al dinero. No dice no podéis servir a Dios y al sexo, al poder, a la política. No, habla del dinero. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanta cuestión con el dinero? ¿Acaso es pecado ser rico? ¿Qué pasa? Vamos a ver cómo era el inicio. Porque, ¿qué diría el rey David de esto? Si era un hombre poderoso, tenía muchísimo dinero. Y Salomón, ¿recuerdan? La reina, ¿cómo le lleva cargamentos de riquezas? ¿Qué podría decir de esto? Podrían decir, entonces, ¿cuál es la dificultad de la riqueza? ¿Cuál es la dificultad del dinero? Job, que ante su fidelidad, Dios le da 100 veces más lo que tenía, comodidad y riquezas, lo que fuera. Salomón ha pedido sabiduría también, porque las riquezas también son un bien de Dios. Al inicio era un bien de Dios, porque es Dios quien tiene a Dios, lo posee todo. Quien en realidad se abandona a la voluntad de Dios, no le falta nada. San Pablo lo dice también, como que no poseemos nada, aunque lo poseemos todo. La riqueza aparece verdaderamente como un bien que viene de Dios. Es un bien secundario, obviamente, porque el tesoro que viene de Dios te da la paz. Los bienes que provienen siempre de Dios jamás te van a quitar la paz, jamás te van a poner contra el otro, jamás te van a permitir hacer una trampa, jamás te llevarán a la ilegalidad. Siempre estarán ahí y serás capaz de renunciar a todo. Muchísimos santos tuvieron y nacieron en cuna de oro, tantísimos. Tenían muchísimo dinero, podían haber heredado riqueza y eso no los hacía malos. Bien hubieran sido santos igual. ¿Saben por qué? Porque no tenían el corazón puesto ahí. Nunca sustituyeron a Dios. Aún así se les permitió la renuncia. Aún así fueron capaces en un momento dado de decir, no, San Francisco de Asís queda prácticamente en la plaza, sin nada. San Felipe Neri también tenía un tío que le decía, todo esto es tuyo. Era un comerciante. Dice, este muchacho es bueno, decía el tío de San Felipe Neri. Yo le veo mucho futuro. Lástima que cree en Dios. Los cristianos estorbamos. Este lenguaje estorba, confunde a la sociedad, porque parece que va contracorriente, parece que hablamos ayer, recuerdan, o anteayer, de aquellos que trabajan con los cerdos, ¿no? Con lo impuro, con lo prohibido. Les arruinamos el negocio muchas veces. El mundo piensa que hacer la voluntad de Dios es vivir en la miseria. A mí nunca me ha faltado nada. Nunca. He pasado fuera de casa ya desde el 2005 y a mí nunca me ha faltado nada. Luego aparece también, ya acercándonos al Nuevo Testamento, aparece que no toda riqueza
proviene de Dios. Ojo, no toda riqueza es fruto de la bendición de Dios. Uno que está haciendo cosas ilegales, un narcotraficante o una muchachita que está con un sugar daddy, no puede decir si tiene el último celular o tiene una buena casa o tiene buena ropa. No puede decir Dios provee. No puede decir el Señor provee. Otro Señor está proveyendo, obviamente. No todas las riquezas tienen la bendición de Dios. En el inicio, a la raíz, en el origen de toda riqueza, siempre hay una injusticia. Siempre. Por eso necesitamos santificar esta experiencia, esta relación que tenemos con el dinero. El dinero mal adquirido tiene un signo, que se lo reservan para pocos. Y tiene las ganas, el valor de dejar a la mayoría sin él, para reservárselo para unos pocos. Ese es un signo que ese dinero no está viniendo de Dios, que ese dinero está siendo muy mal manejado. Los impíos son los ricos que crean el poder prescindiendo de Dios. No necesitan de Dios, porque el dinero te hace Dios, el dinero te hace rey, el dinero te da la libertad, si se le puede llamar así, de gobernar a quien sea. Una expresión común en la sociedad, el dinero compra conciencias. El dinero es capaz de hacer tropezar a un recto de corazón. Si se descuida, es capaz de uno que iba en buenos pasos, le puede hacer salirse del camino. El amor al dinero lo puede secar, porque el dinero te quita el discernimiento, el dinero sofoca la sabiduría, el dinero sofoca la palabra. Y aquella palabra que en su momento te ayudó y estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pues el dinero lo sofoca. Como el joven rico que aparece en el Evangelio, ¿qué tengo que hacer para ganar el reino de los cielos? Ya he hecho todo. El Señor le dice, ve, toma todo lo que tienes, véndelo y dale dinero a los pobres. Este muchacho que tenía toda la intención y seguramente de verdad quería ganarse el reino de los cielos, porque seguramente había seguido a Jesucristo mucho tiempo, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. No pudo seguir más. Hasta ahí. El Nuevo Testamento hace una ruptura impresionante en relación al Antiguo Testamento, porque Jesucristo ya en el Sermón de la Montaña aparece ya con todo. En San Lucas aparece, dice, ay de vosotros los ricos, porque habéis conseguido ya vuestro consuelo. ¿Cuál es el consuelo de los ricos? El dinero. Allí van a descansar. Y cuando aparezca el acontecimiento, y cuando aparezcan los problemas, y cuando aparezca lo que te hace las preguntas existenciales de la vida, ¿cómo te va a defender el dinero? Dice, ay de vosotros, porque su consuelo, su Dios, es el dinero. Están descansando allí. Es prácticamente le estaban dando la condenación, porque el dinero es un amo implacable. El dinero no perdona, porque es capaz de arruinarte la vida, es capaz de dividir familias, es capaz de arrancar este sentimiento de santidad y ponerlo en manos del demonio. Bien, hermanos, el dinero puede detener este camino de perfección que hoy estás haciendo. Y para terminar, el evangelio que nos habla de Lázaro y el rico. ¿El escándalo era que había un rico y un pobre? No, ese no era el escándalo. El escándalo era que este pobre, pidiendo incluso las migajas, no le fueron dadas. Ese fue el escándalo. Por eso, ánimo, hermanos, ánimo, que el dinero no es el fin, es solo un medio. Es solo un medio. En el buen uso del dinero también puedes llegar a hacer la voluntad de Dios. Por eso el dinero, cuando es ídolo, se transforma en el fin de tu vida. Ánimo, hermanos. Bien, voy ahora a tocar lo que Jonás estaba diciendo es fundamental para poder entender un poquito esto. Ahora a mí me toca lo que es el ego. Vean, esto del ego es una cosa bien complicada, porque es el niño consentido que llevamos dentro, es el niño mimado que nos hace pensar
que somos una cosa. Este ego, vean ustedes, lo definían algunas personas como el origen de nuestros errores en la vida. El ego, el origen de nuestros errores en la vida. ¿Y por qué esto? Yo lo voy a resumir en 6 puntos. Vamos a ver si sale. Espero que me ajuste el tiempo. Vamos a ver si sale. Miren, primero que todo, este ego, decimos nosotros, primero muerto antes que doblegarme. Primero muerto, no, es que el ego es bien difícil, ¿eh? Porque percibe a los demás como una amenaza. El ego, vean ustedes, esto siempre estás a la defensiva porque piensas que los demás te van a atacar o que los demás, y siempre andamos con el codo levantado, no vaya a ser, le dice, hijo, ¿qué fue? No, nada, eso te quería preguntar, ¿dónde estabas? Que no sé cuánto. Ah, bueno, sí, estaba en la escuela. Bueno, tranquilo. Pero normalmente este ego percibe a los demás como competencia, como amenaza, como que, y no es así, o sea, puede que sí, algunos entremos en este ego y tengamos mucho egoísmo. Otro de los puntos que podemos destacar así, normalmente este ego compite, siempre quiere destacarse, siempre quiere, pues sí, ser el number one, siempre quiere ser el primero de todo, pasando sobre quien sea, no importa si simplemente él quiere ser el number one, que todo el mundo le rinda su pleitesía, que aparece, pues sí, desde niño nos dice, estudia hijo, estudia para que seas alguien en la vida. Y muy pocas veces le dices tú a tu hijo, ama a Dios sobre todas las cosas, lo demás viene por añadidura. Muy pocas veces le dice, hijo, Shema, escucha, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Tranquilo, que lo demás Dios provee. Y le metemos desde niños que tiene que dar la talla, y ya nace la envidia porque otro le va bien y no sé cuánto. Fíjense ustedes, miren cuántos pecados van saliendo de esto, cuántos ídolos, y vamos cediendo nosotros a lo que el mundo nos está proponiendo. Tercer punto, vamos a ver, vamos bien. El ego es cruel porque normalmente se burla de los demás, se siente sin piedad, siempre trata de menospreciar, mira, aquella persona que tiene este ego normalmente anda buscando cómo señalar, cómo burlarse, hacer esta... es pura máscara. Y a lo mejor está dando la mano y no sé qué más, sí, pero en el fondo de su corazón se está burlando de ti, o se quiere burlar de ti, quiere pisotearte, ahí está. Cuarto punto, vamos bien, atentos, miren, esto del ego se define, normalmente se defiende, siempre está a la defensiva, con palabras, con argumentos, siempre esta arrogancia, no agacha la cabeza, siempre está lleno de sí mismo, primero yo, segundo yo, por último yo. Normalmente, fíjense ustedes, esta persona que tiene este ego siempre está a la defensiva. Es una cosa que no puede tener alguien que vaya o que lo haga mejor que él, porque y empieza, fíjate tú, a crecer la envidia, el rencor, empieza a crecer dentro del corazón. Todo esto es dentro. A lo mejor con las máscaras que nos ponemos, aparentamos y vivimos de esto, y no, está bien, todo está... No, yo jamás, pelear yo, defenderme, no, jamás. Muchas veces, fíjense ustedes, en los matrimonios, cuando hay discusiones, porque normalmente hay, es más, sería raro que no hubieran discusiones en el matrimonio, está hablando uno y dice, ahora sí, déjame, voy a hablar yo, porque ya hablaste, te escuché y no sé, mira, normalmente este ego siempre busca cómo defenderse, siempre busca cómo tener siempre la razón. El ego, fíjense ustedes,
engorda. No, no de esta panza, de la mía, no. El ego engorda porque nos hace, hombre, gusta que hablen bien, que nos reconozcan y ponemos los diplomas en la pared, aquel montón de diplomas, máster de no sé qué, estudió en la universidad de no sé dónde y con esto y sacó. No. Normalmente, fíjense, esto engorda porque le gusta que lo alaben, y claro, entre más lo alaban, entre más te alaban, nos alaban, mira, nos vamos engordando, nos vamos hinchando. Es más, ni cabemos en este salón porque te crees la mamacita de Tarzán y no llegas ni a Chita la Mona. Fíjate, te vas creyendo así. Te engorda el prestigio, la fama, el poder, que lo miramos ahorita claramente, clarísimo, lo estamos viendo con toda esta gente que piensa que este poder es terrenal, es pasajero, una cosita que hoy lo tienes, mañana no. No sé, pero bueno, nos engorda este ego y nos ponemos así. Miren, normalmente el sexto, el sexto, vamos a ver. Sí, miren, normalmente este ego busca siempre el reconocimiento. Ahí es, este ego busca normalmente que se nos reconozca y muchas veces damos a los demás y lo que le queremos decir es: yo existo, yo estoy aquí, oíme, parame bola, atendeme, yo soy, yo quiero. Y viste lo que te puse, te gustó el regalo que te di. Normalmente, fíjate, sí, lo vi. ¿Y te gustó? Sí, qué bonito. Es verdad que, mira, normalmente andamos buscando este reconocimiento, aplausos, esto que, qué bonito, que nos, o sea, y ahí, miren, nosotros, el Papa Francisco, en uno de sus discursos, en una homilía del 26 de marzo decía: la idolatría siempre es selectiva, te hace pensar en las cosas buenas que te da, pero no te hace ver las cosas malas. El Papa Francisco también en otra de las homilías decía él de que esto del ego, vamos a ver, miren, es muchas veces tiene que ver con muchos otros pecados. Es un monstruo que llevamos dentro, así. No valoran, dice, lo que yo hago. No soy un cero a la izquierda y no me toman en cuenta. Y mira, en el fondo, lo que anda buscando es ser primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y quinto yo. Ahí es, verse a sí mismo, yo. El ego es una peste de todas, oigan bien, de todas las violencias, de todas las guerras. El ego es capaz de matar. Yo me voy a quedar con un versículo, con dos versículos voy a tocar, del Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice: nada, dice, colmad mi alegría teniendo un mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo y buscando todos lo mismo. ¿Por qué? Teniendo los sentimientos de Jesús, hermanos. Ahí está. Y podemos acabar con esta idolatría del ego, podemos acabar con este monstruo que nos estamos formando si empezamos a tener los sentimientos de Jesús. Dice, nada por rivalidad ni por vanagloria, más todo con humildad, considerando a todos los demás superiores a sí mismo. Mira, si tú empiezas a vivir para servir, estás destruyendo este ego y empiezas a vivir para Cristo. Ahora, es importante que para poder tener un poquito la idea de este ego, miren, Cristian nos va a tocar sobre los afectos. Vamos a dejar que Cristian nos hable porque con esto del ego va enredado un montón de cosas. Y una de ellas son los afectos.
Cristian. Muy bien. Como ha dicho Jonás, que ha hablado sobre el dinero, Handal, que ha hablado sobre el ego, es importante, antes de hablar de los afectos, darnos cuenta que todo ídolo causa una ceguera espiritual y va deformando nuestra conciencia, porque la verdadera adoración debe ser a Dios. Y Handal hablaba muy bien en este primer mandamiento. El pueblo de Israel tiene este mandamiento de amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza y con toda su mente. ¿Por qué traigo a colación este primer mandamiento? Porque para hablar de los afectos tenemos que hablar del corazón. De nuestro corazón sale el amor, sale el sentimiento hacia el otro. Pues, ¿a qué se debe esta adoración? ¿A qué se debe este amor? Al único Dios verdadero. Y este es el mandamiento que el pueblo de Israel tiene y que lo transmite también a sus hijos. Por eso, caer en la idolatría es desplazar este amor que debo de tener hacia Dios, este corazón que debe estar puesto en Dios, lo traslado hacia otras personas. Hay muchísimas, pero muchísimas formas de idolatría afectivas o idolatrías que tienen que ver con el afecto, que son afectos desordenados y que se dan entre los padres hacia los hijos, que se dan también de los hijos hacia los padres y que también se da entre los hermanos. O sea que los afectos abarca toda la familia, pero también es importante que nosotros nos demos cuenta que para que esta adoración sea verdaderamente hacia Dios y poder salir de ella, es decir, la única manera que nosotros podemos salir de esta adoración es devolviéndole a Dios su lugar y reconociendo que tenemos un apego. Esto es como, por ejemplo, un alcohólico. Si el alcohólico no reconoce que está enfermo, jamás podrá salir del alcoholismo. Pues igual nosotros, para poder reconocer que estamos atados a los afectos o que tenemos un afecto desordenado o apegado a una persona, tenemos que reconocer ese afecto. Es interesante porque cuando una persona está ligada afectivamente, es decir, ha puesto un ídolo, llámese su marido, llámese su mujer, llámese su hijo, llámese su hermano, quien sea, este ídolo te hace estar esclavo. Ya no eres libre. No eres libre para nada, ni para corregir. No eres libre para pensar. No eres libre para hablar. No eres libre para juzgar. O sea, no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque en el fondo tienes miedo de este ídolo. Porque también está unido, que tú quieres agradar. Decía Handal, hablando y refiriéndose al ego, que en el fondo está el hombre. Yo, pues igual, en los afectos siempre queremos agradar al otro, que me quieran. ¿Y cómo necesito que el otro me quiera? Pues quedándome callado. Porque si yo lo corrijo, se va a enojar conmigo. Si yo le digo algo, ya no me va a ver igual. Y eso ocurre en toda la sociedad, porque nos quita la libertad. Cuando nosotros estamos apegados afectivamente, nos quita totalmente toda libertad. Yo quiero compartir también con ustedes, porque la Escritura nos ayuda a esto. En la Escritura nos hace ver realmente cómo también a lo largo de la historia de la salvación, por los afectos, hemos despreciado totalmente a Dios. Y en la Escritura tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento, Salomón. Salomón, y que creo que Luis también lo mencionaba en la introducción, Salomón era un hombre, y todos conocemos un poquito la historia de Salomón. Era un hombre de Dios, un hombre con gran sabiduría, cumplidor de las promesas hechas en Dios, es decir, que Dios ha cumplido las promesas en este linaje, en David, su padre, en Salomón. Y era servidor, era de Yahvé. Era tan así que en este sueño no pide para él nada, simplemente sabiduría.
es decir, un hombre virtuoso. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega a su vejez, hasta que llega a su ancianidad. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando Salomón llega a mayor, cuando envejece? Que su alma, su cuerpo y todo su ser lo entrega a las mujeres. Es decir, ¿qué ha cambiado el corazón? Porque todo está en el corazón. ¿Qué ha cambiado el corazón de Salomón? ¿Qué ha cambiado su mentalidad? ¿Qué ha cambiado todo su ser? Los afectos. Las mujeres. ¿Y por qué? Porque estas mujeres le llevaron a adorar a otros dioses. Y no solamente a adorar a otros dioses, a rendirles cultos, a hacer templos. Y en el fondo, ¿por qué era? A mí me interesó muchísimo, poquito investigando acerca de esto, me encontré dos cosas que son bien interesantes. Por ejemplo, Eclesiástico, refiriéndose a esto que Salomón hizo en sus últimos días, decía que Salomón perdió el dominio de su cuerpo. Y Cristian perdió la señal. Oye, Cristian, Esperamos un momento. Punto. ya está. Démosle un chancecito, lo que pasa es que siempre dependemos de la conexión de internet, entonces, pues, cosa que se sale de nuestras manos. Bien. Definitivamente salió Cristian. Dale, Está Jovi. hablando de los afectos, que es tan importante, incluso solo para rematar, hasta en las parejas. Muchas veces casi todas las broncas entre matrimonios empiezan por es que él me ha hecho y me ha dolido, él no me ha querido, ella ves que no sé cuánto me presiona, y casi todas las insatisfacciones que tienen las esposas es porque tu marido no te quiere o no te da lo que estás buscando, pero es que el pobre no te lo puede dar. ¿Sabes por qué? Porque él no es Dios. Y tu esposa no te entiende como te gustaría que te entendiera, pero ¿sabes por qué? Porque ella no te puede entender porque es Dios. Interesante, ¿no? El tema de los afectos, y daría para mucho, pero vamos a hacer como un giro un poco raro. Yo voy a hablar de un ídolo que posiblemente muchos de ustedes a lo mejor pueden confundir con otro, porque voy a hablar de la razón, de la ciencia, pero no de mi razón y entender yo las cosas, porque de eso habló Handel. Es decir, razonarlo yo lo debo entender, eso ya lo tocó Handel. Yo voy a tocar el tema de la ciencia, y como cuando la Iglesia toca la ciencia, la cosa se pone curiosa, igual que cuando habla de otros temas, para aclarar. Dios todo lo hizo bueno, lo hizo bien. El punto, que es lo que estamos tocando, es cuando desequilibramos la balanza. Si tú tienes un plato y el equilibrio no está en el centro, se va a caer, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la ciencia? El mismo Dios dijo en el Génesis, ahí está la creación, someterla, entenderla. Entonces, la ciencia es estupenda. Pero con la ciencia podemos hacer un ídolo. Y a lo mejor muchos de ustedes, muchos de nosotros creemos que nada, eso no me afecta. Pero van a ver cómo sí. Tal vez en otros lados es más marcado, pero todos sin darnos cuenta estamos condicionados por esto. Por ejemplo, voy a intentar no ser muy técnico, no siempre me sale. Antes, para explicar cualquier cosa, necesitábamos de Dios. ¿Cómo explicamos cómo hemos llegado? Dios. Tú vas a ver todas las religiones y hay un relato cosmogónico de cómo apareció el hombre en la tierra y la creación. ¿Cómo explicamos los rayos? Dios, ¿no? De hecho, en la mitología nórdica, pues había un dios que se llamaba Thor, que luego Marvel hizo una serie de películas muy interesantes, y este era el que explicaba los rayos, pero luego llegamos a estudiar y vemos que es un fenómeno atmosférico por un cambio de diferencia de tensiones, que aquello, ¡boom!, hay una descarga eléctrica, electricidad estática, y por el aire que sale fuerte, pues sale el trueno tan brutal, ¿no? ¿Cómo explicábamos antes
Las enfermedades era un castigo de Dios, era un demonio, eran demonios. Luego llega Pasteur y descubre las bacterias, pues entonces ya no necesitan de Dios para explicar ciertas cosas. Entonces parece que la ciencia, o eso creían algunos en una época, va acorralando a Dios. Y en la Ilustración, pues ya era medieval pensar en ciertas cosas. Y la tuerca de vuelta, ya demasiado. Cristian, te hemos puenteado, no te importa, ¿no? Luego rematas. Sí, no importa, es que se fue la luz. Pero está bien, perfecto. Sigue, sí, Vicente. Sigue. Después nos explicaba Salomón, que estaba muy interesante. Muy bien. Unión Fenosa. Dale, pues, ahora me... Y eso que pagamos mucho. Sigue, adelante, Vicente. Muy bien. Muy bien, entonces esto es buenísimo para no seguir por la línea que iba. El punto es que hoy en día hemos llegado a pensar que en ciertos aspectos Dios ya no tiene nada que decir, porque la ciencia y la técnica nos los van a explicar todo. Había un señor que a lo mejor le suena, porque tiene una silla de ruedas, Stephen Hawking, que decía que la ciencia lo iba a poder explicar todo y empezaríamos a hablar, si quieren, del sentido del hombre, y eso no ha sido cierto. La ciencia cada vez sabe que sabe menos. Y ustedes dirán, pero eso a mí no me pasa, yo no creo en la ciencia ciegamente. Seguro que este ídolo de la ciencia no toma decisiones por ti. Hay cosas que dice la ciencia y son casi palabra de Dios, porque no hay nada mejor para vender un producto que estudios científicos demuestran que... De hecho, hay estudios científicos que demuestran que ver pornografía asiduamente es bueno para la salud, cuando sabemos que te está envenenando el cerebro, por ejemplo, pero estudios científicos lo demuestran, ¿no? Y hay otras cosas que tienen que ver con, médicamente es así y son palabra de Dios. Por ejemplo, en Nicaragua, es muy raro, mucha casualidad es que no hay partos naturales en Nicaragua, ¿verdad? Casi todos son por cesárea. Qué curioso, ¿será que parece que las nicaragüenses no pueden dar a luz después de toda la vida que va bien? ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque después de la segunda cesárea, la ciencia dice que es muy peligroso volverse a quedar embarazada. Entonces, la ciencia te recomienda que te tenés que esterilizar porque si no te vas a morir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y un montón de esterilizaciones. Lo que no saben es que en función de la cuota de esterilizaciones que tiene un país, recibe donaciones y ingresos económicos por parte de organismos internacionales y de gobiernos de otros países. Interesante, pero como le dice la ciencia, tal vez el problema sea la primera cesárea. Por tanto, si lo dice el doctor, ¿es palabra de Dios? No, es que el doctor me ha dicho que yo antes de tengo que hacer no sé cuánto. Ajá, y te lo crees. O, por ejemplo, con el tema de los abortos. En Holanda hace años que no nace ningún síndrome de Down, porque cuando hay algunos análisis de sangre, se hace la miocentesis, porque si el niño sale Down, lo matamos. No digo abortamos, lo matamos. Pero como dice la ciencia que es lo mejor, entonces yo tengo una sobrina preciosa que se llama Elena, que le propusieron a mi hermana que le hicieran la miocentesis y nos hubiéramos perdido un bellezón de chavalita, tiene como 8 años y es un espectáculo. Vengo a decir esto porque hay un montón de nuevos ídolos que están surgiendo ahora que te prometen muchas cosas y al final están vacíos. Por ejemplo, tú quieres vivir eternamente, no vayas a la iglesia, tienes que ser vegano, porque ahí tú tienes que tomar antioxidantes, fuera la carne porque te envenena no sé cuántos. O no, tú quieres vivir eternamente, tienes que ir al gimnasio, santificarás las fiestas. Pero para el que hace gimnasio en el gimnasio, santificar las fiestas todos los días que empiezan en valenciano por D. Lunes, martes, miércoles, todos los días santifican las fiestas y no comen cualquier cosa. Hay comidas prohibidas para estas nuevas religiones, para estos nuevos ídolos. Para los hebreos era el chancho. Ahora la nueva religión está prohibido los carbohidratos porque son veneno. Ya, bueno, pero al final vas a vivir muchos años y ¿qué sentido tiene la vida? Ese ídolo que hemos creado de la salud, de la prosperidad de la ciencia, cuando tienes un problema, ¿qué pasa? Que como decía Luis Elvir, tienen ojos, si no ven, tienen boca y no hablan, no tiene fondo su garganta, es decir, no sirven para nada.
No quiero decir mucho más para que no nos enredemos con esto de los ídolos. Y en la idea de tocar muchos puntos, esto es, me imagino que ahora Jonás lo va a concluir y lo va a hacer el remate final. No sé si antes Cristian nos termina lo de Salomón. Es para que veamos de cuáles estos ídolos somos, estamos siendo o hemos sido esclavos. Yo creo que un poquito de todo, 100 gramos de esto, 3 libras del otro. Y yo no tengo más que decir al respecto. Muy bien. Yo solamente terminar la idea y hablar un poquito del Nuevo Testamento acerca de los afectos. Decía prácticamente de Salomón que lo que ha cambiado su corazón es haberle entregado este corazón en lugar de a Dios a estas mujeres por afecto, porque quería quedar bien con ella, porque los afectos nos apartan de la voluntad de Dios. Y aquí aparece el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es una manera de ver las cosas exactamente igual al Antiguo Testamento. Pero Jesús va al extremo, es decir, va al corazón de esta ley de amar a Dios por encima de todas las cosas. Entonces, ¿en qué consiste esto? Lo hemos escuchado en el Evangelio este domingo. Si amas más a tu padre, a tu madre, a tu hijo, más que a mí, no eres digno de mí. Pues Jesús también ha odiado en este sentido de apartarse para poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, es importante para poder hacer esta voluntad de Dios llegar a conocer qué es lo que quiere el Padre. ¿Y cómo sabemos nosotros cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quiere el Padre para nosotros? A Jesús le dicen, ahí están tu madre y tus hermanos, te buscan. Y Jesús dirá, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Pues nosotros necesitamos también tener esta experiencia, porque muchas veces nuestra familia nos aparta de hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios, ¿para qué, hermanos? Para ser feliz. Lo único que puede darnos la felicidad es hacer la voluntad de Dios. Pues todo aquello que nos aparta de hacer la voluntad de Dios, y en este caso particular, los afectos, nosotros tenemos que renunciar a ellos. Y termino con un ejemplo. Una mujer que pone a su marido como su centro, como su ídolo, basta que tu marido haga algo que a ti no te parece y ese ídolo se derrumba. Pues el único lugar donde tienes que poner y anclar todo tu ser es en el Señor. Pues yo, hermano, he terminado también. Y como parte de todo esto, vamos a dejar a Rache de que nos haga no solamente una conclusión, sino también esta comparación actual, hoy, porque hoy aparecen otros tipos de ídolos también. Bien, hermanos, gracias por todo este tiempo que han dedicado, por los casi 340 que nos están viendo. Yo voy a hablar de un tema apologético, resumiendo todo lo que han dicho los muchachos, y es el tema de las imágenes. No podíamos dejar pasar este conversatorio sin tocar el tema de las imágenes y la idolatría. No es para pelear con los hermanos separados, ni para ir a pelear con la tía evangélica, ni para andar, no sé, creando pleitos. Nuestra intención es unir, más bien por eso es que estamos haciendo esto. Lo que pasa con el tema de las imágenes y la idolatría es una lectura muy literal de un texto, que es el capítulo 20 del Éxodo, el versículo 2, siguiente y siguiente, que es cuando empieza el decálogo, cuando el Señor dice, no te harás imágenes. Ese es el versículo 4, no te harás imágenes ni de lo que hay arriba del cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra. Pero antes, un versículo antes, que es el fundamental, el Señor dice, no tendrás otros dioses aparte de mí. Todo lo que han dicho los muchachos.
los afectos, el dinero, el poder, la ciencia, el ego, son maneras que hemos instrumentalizado para poner un Dios delante del Señor. Básicamente para darnos la razón, para complacernos, satisfacernos. Por eso se llama idolatría. Todo lo que está delante de Dios se llama idolatría. Todo lo que nosotros utilizamos antes que al Señor, donde apoyamos toda nuestra confianza, todas nuestras fuerzas, donde apoyamos todo nuestro ser, se llama idolatría. Esto también sucedía con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, porque para el pueblo de Israel era muy tentador tomar imágenes de Dios, porque nosotros somos seres visuales, nosotros somos muy sensoriales, necesitamos oír, ver, tocar, oler, sentir. Y claro, como Dios no tenía una forma o no tenía una figura definida, pues era muy fácil copiarlo y decir, este era Dios. El Señor dice, no, no tendrás otro Dios delante de mí, ni le darás culto, ni te postrarás ante ellos. Pero vamos con la escritura, porque ¿cómo podemos responder a esto? Vuelvo y le repito, no es para pelear, sino para saber, porque siempre puede quedar la duda. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? ¿El Señor se puede contradecir o no se contradice? ¿O es que fue un lapsus brutus? ¿Qué es lo que está pasando? En Éxodo capítulo 25 al 27, Dios, el mismo Dios que dijo que no se hicieran imágenes, le da a Moisés las indicaciones de cómo se tiene que construir el templo que se construyó muchísimo tiempo después. Y el Señor es muy específico, da apuntes muy propios, sobre todo en el Arca de la Alianza. Dice que el Arca de la Alianza tiene que tener 2 querubines, que deben que ser de oro, mirando hacia el oriente, puestos a cada lado. Y el pueblo, cuando veía el arca, se arrodillaba, hacía veneración. Es más, ese pueblo, el pueblo que no tenía imágenes, ese pueblo llevaba el Arca de la Alianza en procesión. Aparece en Josué varias veces en la entrada de Jericó. El Arca de la Alianza para el pueblo de Israel en su momento era lo más sagrado que tenían, porque allí estuvo la gloria de Dios. Era donde Dios había manifestado todo a sus hermanos, donde también el Señor explícitamente mandó a hacer una imagen, la serpiente del desierto, cuando el pueblo era picado. De hecho, esa imagen todavía se utiliza hoy en muchos hospitales. Se ve, por ejemplo, el símbolo de la medicina, que son 2 serpientes entrelazadas, que es signo de la sabiduría, que lo han manifestado hacia lo largo de los siglos, pero su origen propio, ¿dónde radicó? En la serpiente del desierto, que era, el pueblo la miraba y quedaba curado. Y como el culmen de las imágenes era en el templo de Salomón, cuando el Señor le manda hacer a Salomón unos querubines de 5 metros, imagínate tú, 2 querubines de 5 metros, eran grandes, o sea, 5 metros de madera bañados en oro, mirando hacia tal lado, y eran imágenes que el Señor mandaba. ¿Por qué? Porque era necesario para el culto. Al final voy a explicar por qué es necesario que nosotros tengamos imágenes religiosas y cuál es la diferencia con la idolatría. ¿Qué dice el Nuevo Testamento con respecto a esto? Lo primero es que Jesucristo no ha venido a abolir la ley de los profetas, ha venido a darle cumplimiento. Mateo 5:17 lo dice explícitamente. El Señor no vino a fundar una nueva religión, el Señor no vino a acabar con lo que ya estaba. El Señor, de hecho, lo que vino es a dar cumplimiento a una promesa antiquísima cuando le dijo a Abraham, yo haré de ti un gran pueblo y por ti se salvarán todas las naciones, que lo repitió en el Sinaí, que lo volvió a repetir con el rey David, que lo confirmó con Salomón, que lo ha venido confirmando con todos los profetas. Jesucristo es la plenitud de una promesa, el Mesías, el enviado de Dios. Jesucristo, ¿cómo inicia su ministerio? San Juan, capítulo 3, versículo 14, sobre todo dice, cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. ¿Para qué es elevado sobre la tierra? Pues para que lo veamos. Y es muy importante tener claro en esto, porque nosotros no podemos amar lo que no conocemos. No podemos amar lo que no escuchamos ni lo que no vemos. Parte de conocer a alguien es verlo y oírlo.
Por eso no podemos ser literalistas con este tema de las imágenes, de qué es pecado, no sé qué. Porque de hecho nosotros los cristianos, lo dice San Pablo en Romanos 28, nosotros estamos llamados a reproducir la imagen de Cristo. Y lo dice textual, la imagen de Cristo. No a comportarnos como... No, estamos llamados a reproducir su imagen. Filipenses, capítulo 3, versículo 21 dice, nosotros seremos imagen del Dios invisible, imagen del Dios vivo. En 1 Corintios 15, 49, vuelve y repite San Pablo, llegaremos y llevaremos la imagen del hombre celeste. Porque nosotros estamos destinados a algo mucho más allá. Las imágenes que nosotros tenemos no son imaginación, no son locura nuestra, no son mucho menos un instrumento para llevarnos a la idolatría. Necesitamos realmente poder amar y conocer al Señor. Para esto nos sirven las imágenes. Termino con la última cita bíblica. Tendría un montón más, preparé un montón, pero para no hacerlo tan extenso, tan pesado. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. San Juan, capítulo 14, versículo 9. El hombre, desde el Génesis, es la imagen suprema de Dios. Cuando Dios en el capítulo 1, versículo 28 dice, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Significa porque le ha dado una capacidad para ser superior a todas las cosas. Lo hizo inferior a los ángeles, como dice el Salmo 8, porque estamos destinados al cielo. Pero para estar destinados al cielo, para poder ir al cielo, nosotros necesitamos mirar al cielo y aspirar al cielo. Cuando nosotros, por ejemplo, nos enfocamos, lo que decía José Vicente, en la ciencia, limitamos nuestras aspiraciones al cielo, porque la ciencia tiene un límite. Ejemplo, ahorita es el coronavirus. Todas nuestras aspiraciones quedaron por un virus microscópico frustradas. Cuando nosotros nos enfocamos solamente en el éxito, en el poder, en el yo, en los afectos, en el dinero, perdemos la visión del cielo. Nos preocupamos muchísimo por lo que estamos viviendo ahorita, por qué voy a comer mañana, por cómo voy a trabajar, por cómo voy a hacer, y perdemos la imagen de Dios en nuestra vida. En el día a día perdemos la imagen de Dios. Cuando nosotros perdemos la imagen de Dios, en el fondo, nuestro corazón dice, sí, Dios es necesario, pero, ahorita no. Levantarme a rezar sí es importante, pero es que tengo que llegar más temprano al trabajo porque me pierdo el bono del combustible si llego un poquito tarde, o es que no puedo porque nunca me da tiempo. Como nuestro tiempo es sagrado y nuestro tiempo generalmente representa dinero, porque tristemente es así, gastamos nuestra vida, que es nuestro tiempo, en factor dinero. Dios difícilmente entra ahí. Para poder nosotros entrar ahí necesitamos hacer un salto de fe, un salto de calidad. Por eso el dilema de si las imágenes son buenas o no son buenas, si son prohibidas o no son prohibidas, se resuelve de una manera muy sencilla. Nosotros no podemos declarar impuro lo que Dios ha declarado puro. Y para resumir el tema de la idolatría, todas las cosas, absolutamente todas las cosas que hay en este mundo son buenas. El dinero, los instrumentos, la tecnología, los afectos, la sexualidad, el placer, etcétera. Todo lo que hemos hablado y de lo que pudimos haber hablado, para no hacerlo más extenso, lo resumimos así. Todo, absolutamente todo, ha sido creado para el hombre, para que encuentre la felicidad, no al revés. Por eso Jesucristo lo dijo claro, el Hijo del Hombre es Señor del sábado, no viceversa. Nosotros estamos llamados a la vida eterna, hermano. La diferencia entre la idolatría y la vida cristiana es muy difícil muchísimas veces en nuestra vida definirla. ¿Por qué? Porque es que tenemos un combate contra el demonio, que el demonio juega con nuestra razón y como es mucho más inteligente que nosotros, nos da argumentos que son casi irrefutables. ¿Cómo podemos combatir nosotros la idolatría? Ya a modo de conclusión, grabándonos bien el primer mandamiento. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con todas tus fuerzas, que curiosamente es la primera parte del versículo que esgrimen contra la iglesia cuando tocan el tema de las imágenes. ¿Por qué veneramos los santos? ¿Por qué veneramos la Virgen? Ya se los dije, yo no puedo amar lo que no conozco. Los santos son un ejemplo de que sí se puede amar al Señor por encima de todas las cosas. No hay nadie más cristiano que la Virgen María. Y la cruz, yo necesito verla todos los días para acordarme de dónde he venido y para dónde voy. ¿Cuál es el camino para ir al cielo? La cruz de Cristo, glorioso, resucitado. Varios de los presbíteros la tienen. Handel la tiene detrás, Cristian la tiene detrás, Luis Elvir tiene un ícono detrás. Necesitamos ver la cruz, porque mi Señor lo ha dicho: quien no cargue su cruz y me siga no puede ser discípulo mío. Hermanos, podríamos hablar cualquier cantidad de tiempo y decir un montón de cosas más, pero yo creo que por hoy pues es suficiente. Hemos preparado lo que hemos podido, como hemos podido. Pues hermanos, perdona nuestras dificultades, nuestras debilidades, el sonido que va y viene, y pues espero que haya sido de su agrado. De mi parte, pues no sería más lo que tendría que decir hoy, aparte de muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. No sé si el padre Luis Elvir quiere concluir y el padre Carlos Handel nos daría la bendición. Solamente me imagino que algunos quedaron con algunas preguntas y tal vez le hacemos algún videíto con las preguntas o un resumen luego para responder algunas cosas. Carlos, la bendición. Muy bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Damos todos la bendición. Damos todos la bendición de Dios Todopoderoso. Todos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 En paz. Buenas noches. Gracias a Dios. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buen fin de semana con todo, papá. Con todo, papá. Con todo, todo nada. Con todo.